Les doy la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Nuestro tema para hoy tienes inversiones extranjeras a cargo de nuestra profesional Guiomara Álvarez. Vamos a hablar un poco de nuestra profesional, pues ella ya en anteriores oportunidades nos ha acompañado, ¿cierto? Pero volvamos a retomar quién es Guiomar. Guiomar es nuestra consultora extranjera para la firma. Es especialista en gerencia financiera de la Universidad Libre, con un diplomado en gerencia de impuestos y gestión tributaria de la Universidad Libre de Cali, diplomado en normas de información financiera NIC y diplomado en formación como auditor interno BACS. ¿Sí? El día de hoy ella es quien nos estará hablando un poco sobre las inversiones extranjeras. Quería comentarles que aquí tenemos una nueva sección. Pueden acercar sus pantallas a nuestro QR, que es nuestro código QR, donde podrán encontrar en nuestras redes sociales nuestro último blog informativo en Instagram, en Facebook y en YouTube. Toda nuestra información relevante sobre temas tributarios y jurídicos. Entonces ahí los dejo para que escaneemos el código y por supuesto pues nos sigan en nuestras redes sociales. Como es habitual, nuestras reuniones siempre empiezan más o menos a las 5:15, pues esperando a que todo nuestro público pueda llegar y conectarse. Hoy estaremos hablando un poco sobre cómo se registran las inversiones extranjeras en Colombia, quién regula las inversiones extranjeras en Colombia, tipos de inversiones extranjeras y cuáles son las operaciones, obligaciones de canalización. Recuerden que las preguntas las pueden realizar al final de la jornada. Damos unos 15 minuticos más o menos para poder realizar las preguntas. Igual algunas personitas ya han estado escribiendo sus preguntas al chat, entonces aquí yo las tengo pendientes para que una vez termine nuestra reunión, nuestra consultora pueda responderles. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar de las obligaciones o compromisos que nacen de la inversión extranjera residida en Colombia para apalancar los negocios, ya que es común que lleguen a nuestra firma pues inversionistas, empresarios, a preguntarnos por algo que para ellos en algunas ocasiones suena desconocido, y es el régimen de cambios internacionales y el régimen de inversiones internacionales, que rige y aplica en Colombia y es comúnmente utilizado para controlar cambiariamente las operaciones de divisas. Vamos iniciando las regulaciones del régimen cambiario y de las inversiones extranjeras. Estas están reguladas en el decreto 1068 del 2015, decreto que está suministrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la resolución 1 del 2018 del Banco de la República y la circular reglamentaria externa de SIN 83 del Banco de la República. Bueno, vamos con el control para el cambio de divisas. En el cambio de divisas encontramos el régimen de cambios internacionales y el régimen de inversiones internacionales. Y en esta sesión pues explicaremos un poco en qué consiste el régimen de cambios internacionales y de inversiones internacionales. El régimen de cambios internacionales, ¿a quiénes aplica? Entonces, este régimen aplica a residentes y no residentes del territorio colombiano. Si usted en su empresa tiene una inversión extranjera directa que le ha permitido desarrollar negocios, esta información es de gran importancia para ustedes. Vamos a explicar las nociones básicas que aplican en el régimen de cambios internacionales, y lo primero que debemos saber es a quiénes aplica. Entonces, aplica a residentes y no residentes en el territorio colombiano, o mejor se ha dicho, a las operaciones entre residentes y no residentes.
¿Qué se entiende por residente? Residente en el territorio colombiano para efectos cambiarios es aquella persona natural que tiene domicilio en Colombia o aquella persona jurídica, sean sucursales de sociedad extranjera con domicilio en el territorio nacional. También hacen parte de la categoría de residentes aquellas entidades de orden público como las entidades gubernamentales, departamentales o municipales. Ahora, ¿qué se entiende por no residente en el territorio colombiano? Un no residente es aquel extranjero, persona natural, que no tiene domicilio en Colombia, o persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia. Para ello, incluye las sucursales de sociedades extranjeras en otros países. Además, también de aquellos nacionales colombianos que han estado fuera del país por 6 meses o más en periodos continuos o discontinuos en el mismo año, permitiendo de esa diferenciación entre residente y no residente que todas las operaciones que se celebran entre un residente y un no residente se consideran una operación de cambio. Vamos a hablar entonces del mercado cambiario. En el mercado cambiario tenemos operaciones en divisas o monedas extranjeras que encontramos en el territorio colombiano, que se celebran entre residentes y no residentes. Es aquel mar de operaciones donde las operaciones que se canalizan a través del mercado cambiario existen. Que se canalizan a través del mercado cambiario pagos de servicios de asistencia técnica o servicios técnicos, pagos de servicios de turismo u hoteleros, arrendamientos, pagos de importaciones y exportaciones de bienes, pagos de endeudamiento externo y otro tipo de operaciones que son de obligatorias canalizaciones. En las inversiones internacionales, no todas las operaciones se consideran de obligatoria canalización. El cambio de divisas para envío... ¿Cómo, perdón? Se te cortó lo último que dijiste. Que no todas las operaciones, en las inversiones internacionales, no todas las operaciones se consideran de obligatoria canalización. El cambio de divisas para envíos al extranjero, son las operaciones que se hacen a través de un intermediario del mercado cambiario, o entidades de giros, o entidades bancarias. Y las operaciones de obligatoria canalización, estas deben ser informadas al Banco de la República como las divisas recibidas del extranjero, inversión para apalancamiento, información que puede traer una serie de sanciones en el caso de que estas no sean reportadas a las respectivas entidades, para este caso que es el Banco de la República. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una sociedad en Colombia tiene inversión extranjera, esta debe de ser reportada ante el Banco de la República. El hecho de no presentar esta información, no notificar que hay una inversión extranjera, puede traer consigo una serie de sanciones. ¿Por qué? ¿Cómo lo identifican? Porque para poder usted recibir las divisas, usted las debe de recibir a través del sector financiero o de un intermediario del mercado cambiario. Y estos están en la obligación de reportar al Banco de la República. Por lo tanto, es así como el Banco de la República tiene de el banco o entidad financiera este reporte de que han ingresado a nuestro territorio unas divisas, pero que la empresa como tal no ha realizado su respectivo reporte. Tipos de inversiones internacionales. Entonces, en el tipo de inversiones internacionales tenemos dos tipos de inversiones internacionales. Una es la inversión de portafolio. ¿Qué quiere decir la inversión de portafolio?
que no tiene un ánimo de permanencia, que fluctúa y es aquella que se utiliza con los productos bancarios. Ese tipo de inversiones son como algún tipo de fondos, y las inversiones directas es aquella que tiene un ánimo de permanencia, una inversión que un extranjero hace en el territorio colombiano para invertir en una empresa o para abrir una sucursal de sociedades extranjeras. Puede ser compra de inmuebles o también un aporte de bienes intangibles. Estos dos tipos de inversión son de obligatoria canalización y se deben de informar al Banco de la República. ¿Cómo se deben informar? Estas se informan, como les había dicho en las diapositivas anteriores, a través del mercado cambiario, que son los bancos, las entidades financieras y las casas de cambio, o las cuentas corrientes en compensación. Todos los residentes del territorio nacional pueden tener cuentas en el extranjero, en moneda extranjera, si se manejan recursos para inversiones internacionales, y estas se deben de registrar ante el Banco de la República. Todos los movimientos deben de ser reportados de manera periódica. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una importación o tengo exportaciones, como ese tipo de operaciones suceden en diferentes momentos, cada momento debe ser reportado. No es una sola vez. Yo sí debo reportar mi inversión una sola vez, pero cuando ya tengo operaciones con moneda extranjera, las debo de reportar cada que realice esa operación. Entonces, vuelvo a aclarar, la inversión solamente se registra en el momento en el que la realiza, pero mis movimientos sí deben de ser reportados periódicamente. Si tiene operaciones de pago de importaciones y exportaciones, pueden tener una cuenta corriente en compensación. Esas cuentas corrientes en compensación ayudan a nuestro manejo de la evaluación de la moneda, porque en estas cuentas corrientes de compensación ustedes pueden tener el recurso en dólares, bien sea para importar o para exportar. ¿Qué se informa? Se debe informar las divisas que recibió o informan la manera en la cual se hizo la inversión extranjera directa en Colombia. No necesariamente las inversiones extranjeras en Colombia deben hacerse en divisas, se pueden recibir en bienes cuando se aportan bienes como capital de trabajo para el desarrollo de las empresas, o inversión extranjera directa a través de intangibles como know-how, marcas o otros intangibles. Y todas estas inversiones deben de ser informadas de las siguientes formas. Si son divisas, se deben informar en un formulario que tiene el Banco de la República, que es el formulario número 4. Si son bienes intangibles que no implican divisas, se deben de reportar en el formulario número 11. Y si son inversiones por procesos de reorganización empresarial, como fusiones, escisiones, deben de ser reportados en el formulario 11A. Ahí se debe reportar la forma en la cual usted recibió esa inversión extranjera. ¿Quiénes son los entes de vigilancia y control? En los entes de vigilancia y control tenemos a la Superintendencia de Sociedades, en el fondo de todo el tema de las inversiones internacionales, es decir, si se informa una sustitución o una cancelación, todas estas deben de ser informadas a la Superintendencia de Sociedades. Y respecto a la forma de declaración de cambio, el manejo de las cuentas corrientes de compensación, operaciones de comercio exterior, importaciones o exportaciones, es a la DIAN. Entonces, esto nos lleva a que tenemos dos entes que nos están regulando para este tipo de operaciones. Aparte de que el Banco de la República, pues siempre va a ser nuestro puente canal de estas operaciones. Esa es nuestra información básica de qué es lo que deben de tener los compromisos que tienen las inversiones extranjeras en Colombia.